Y momento de hablar de museos y hablar con José Gilberto Moreno, director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenos días. Bueno, lo primero, felicidades, ¿no? Porque siendo el Día de los Museos hay que felicitar a todos aquellos que trabajan y hacen porque los museos pues sigan siendo un referente cultural. Muchas gracias. Efectivamente, cada 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos y es también un reconocimiento a todas las trabajadoras y trabajadores que en estos recintos de divulgación hacen su día a día para establecer redes formativas e informativas y de promoción de nuestro patrimonio, de nuestra propia evolución en cada uno de los más de 40.000 museos que existen en el mundo, ¿no? Y hoy es un día pues que ponemos el foco para saber que la propuesta de divulgar el patrimonio cultural, de divulgar las expresiones artísticas, de dar a conocer la evolución, en nuestro caso, de la ciencia y la tecnología, este año dedicado al Día Internacional a algo tan importante como la sostenibilidad, pues es para reflejarlo en la sociedad y decir que los museos tienen su importancia porque son esas cosas que con efecto piramidal en positivo pues van trasladando esos conocimientos como bien indicaba. Por cierto, me ha parecido muy llamativo el dato, ¿no? Nada más que 40.000 museos en todo el mundo, me parecen hasta pocos, ¿no? Probablemente sean pocos, esto es lo que nosotros en el ICOM, Mm. que es la red internacional de la Organización de Museos, se adhieren a celebrar el Día Internacional de los Museos. Hay que tener presente que también la palabra museo tiene un condicionante, ¿no? Es decir, tienes que tener un proyecto museístico, tienes que tener la figura del conservador del patrimonio que tienes en el museo, tiene que tener unos condicionantes. Entonces, a lo mejor hay espacios etnográficos, hay centros de interpretación, hay casas de sitio, etcétera, etcétera, donde no tienen la definición de museos, pero su actividad también es museística. Entonces, aquí, digamos, estamos limitados en el mundo también por la denominación, pero hay que tener presente, por ejemplo, en Canarias, que hay cientos de museos, pues la primera vez que se hizo una catalogación de los mismos, pues no llegaba a 20, Claro. ¿vale? La tipología de los museos que reunían los requisitos que se exigían para estar en una red de museos oficial, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hagan exactamente la misma función divulgativa, ¿no? ¿Y por qué siempre tenemos la idea de que cuando hablamos de un museo, pues vamos a ver momias, vamos a ver libros antiguos, pero no vamos a ver ciencia y tecnología? Porque también siempre se nos queda un poco aparcada esa idea de que la ciencia y la tecnología también tienen un hueco como es en el Museo Elder. Claro, hay que pensar que el museo mostrar fundamentalmente a lo largo de la historia expresiones artísticas, en primer lugar. Cuando a uno le viene la palabra museo, diga, ay, para ver cuadros, esculturas, qué bien, ¿no? Digo, bueno, no es solo ver expresiones artísticas, sino que los museos explican también una parte histórica. Los museos conservan y divulgan el patrimonio cultural y artístico también de un lugar y también explican la evolución, en este caso una evolución de la ciencia y la tecnología, cómo ha avanzado el ser humano a través de la inventiva, a través de los descubrimientos y cómo ha sido también explicar las cosas, algo tan sencillo porque un avión de toneladas puede estar en el cielo volando o un barco flotando en el mar, ¿no? Entonces, la tipología de los museos es diferente desde el punto de vista también de lo que se trate. No es lo mismo un patrimonio artístico que que tiene su esplendor, que hay que presenciar, que tiene exposiciones permanentes, que hay que preservar, conservarlo, protegerlo, que otros como nuestra tipología de Museo de la Ciencia y la Tecnología, que explicamos la evolución, el desarrollo, que lo tenemos que hacer de manera muy práctica, ¿no? Un prohibido no tocar, un Exacto. prohibido no hacerte preguntas, un casi prohibido no participar en las propuestas que te hacemos. Entonces, en esa variante, pues nos movemos. Claro, Significan siempre ventajas e inconvenientes claro, sí, para sí. cada uno de ellos. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, los museos, vamos a llamar tradicionales, siempre también encontramos ciencia y tecnología, porque si hay un museo que tiene parte de su obra dedicada, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, claro, gran inventor, te vas a encontrar que si hay algún invento, pues estamos hablando también de esa relación o correlación que hay con la ciencia, la tecnología y la forma de inventar, ¿no? O un gran físico o matemático. Qué bueno lo que dices porque me parece muy importante lo que aporta en lo que significa no diferenciar en los extremos las ciencias de las letras, ¿no? Al final el humanismo, que es arte, también es ciencia. Al final vemos ciencia y la música es matemáticas y la pintura es geometría y expresión y colores y química. Y al final vemos que está todo entremezclado porque se fusionan
los elementos metodológicos para también buscar expresiones artísticas. Muchas veces nosotros lo decimos, o autores que vienen al museo a presentar un libro, a exponer una exposición determinada, ¿no? Porque no hay titulación para ser artista. Es decir, ya todo el mundo puede escribir un libro, puede expresarse, ya todo el mundo puede pintar un cuadro. ¿Y dónde está el límite entre la calidad? ¿Dónde está el límite entre quién es un verdadero artista y quién no lo es? Pues precisamente está en quien aplica un fundamento y una metodología a las técnicas, a lo que realiza, al argumento de lo que quiere transmitir como mensaje, y ahí la ciencia tiene mucho que ver. Yo creo que es muy oportuno lo que dices de que mezclar o diferenciar las dos variantes no es ahora mismo lo conveniente, sino saber que en todo hay ciencia y letra. ¿Qué ocurre? Que los museos de ciencias tenemos una ventaja, por así decirlo, como bien comentas, ¿no? Tenemos una dinamización de los contenidos porque no tenemos una obligación muy encorsetada, decir, oye, esto es intocable, esto hay que exponerlo aquí durante 40 años porque es una obra única, ¿no? Entonces la inventiva no propicia eso, las expresiones artísticas sí, y vemos museos que tienen una colección permanente, y vamos al Museo del Prado, que es el más visitado de todo el país, y tiene siempre las mismas colecciones, ¿no? Y no deja de visitarte. ¿Por qué? Porque son obras inéditas, Claro. exclusivas, de una alta calidad, de una transmisión de mensajes brutal, ¿no? Y eso hay que visitarlo, por supuesto. Bueno, decía José Gilberto Moreno que este año, si no me equivoco, está dedicado el Día de los Museos a la sostenibilidad, ¿no? Y entiendo que en un momento de máxima preocupación también, porque vemos los avisos de la ONU del calor que va a llegar, de la Organización Mundial de la Salud, de que vamos a tener una situación tremenda de calor, de la EMET. Claro, no sé si estamos en el punto de no retorno, como se suele decir, ¿no? En los vuelos aéreos, pero en los vuelos aéreos, en los vuelos y en esos viajes en avión, pero estamos a tiempo de poder revertir o por lo menos de atenuar un poco esa situación de cambio climático extremo que estamos viviendo. Es oportuno lo que comentas. No hay posibilidad de revertir, pero la comunidad científica sí ha dicho que hay muchas posibilidades de parar. ¿Vale? En este contexto, ¿por qué el Día Internacional de los Museos se dedica a la sostenibilidad? Precisamente por lo que apuntaba al comienzo de la entrevista, ¿no? Es decir, desde una persona se puede llegar a 10, a 100, a 1000, a 10.000 y así llegar hasta 1.000.000. Los museos, con esa potencialidad que tienen de ser una afluencia de visitantes en toda parte del mundo y dar un mismo mensaje, se puede convertir en un movimiento social importante de saber qué podemos hacer desde lo individual para detener la gran lacra que existe, ¿no? Que es la lucha contra el cambio climático, la destrucción de nuestro medio ambiente, donde también pueden haber ocasiones en que podamos aportar algo desde lo individual. Nosotros en el Museo Alder tenemos un espacio de lucha contra el cambio climático y explicamos con ejemplos y con experimentos cómo ocurre la destrucción desde nuestro territorio, desde lo individual, para dar una corrección también de factores desde el punto de vista individual. En ese aspecto yo creo que se incorpora la Agenda 2030 y es detener absolutamente lo que está ocurriendo, ¿no? Que hay que hacerlo desde la gran escala, por supuesto. Las tres grandes potencias que ahora mismo tienen la sartén por el mango, China, India y Estados Unidos, son los que deberían tomar a nivel industrial, ¿no? Y a nivel macro las grandes decisiones, pero eso tiene que ser acompañado o combatido por lo menos desde lo individual, y es lo que se propone desde la Red Internacional de Museos, ¿no? Demos mensajes, demos consejos, cómo combatir la lucha contra el cambio climático, que siendo millones de personas quienes lo hagamos, podemos conseguir ese resultado de detener lo que está ocurriendo. ¿Y cómo le explican a un negacionista o a alguien que no cree en el cambio climático que realmente esto está ocurriendo? Que según sus argumentos, pues esto sucede cada 20 o 30 años, según esa persona que puede pensar diferente. Bueno, el negacionismo científico va a estar siempre ahí. ¿Qué ocurre? El negacionista científico es minoritario. Nosotros no entendemos que tampoco debemos hacer esfuerzos sobre las minorías que a lo mejor no tienen un efecto de acción. Otra cosa es combatir desde el punto de vista de la metodología el razonamiento. El negacionismo la gran mayoría de las veces se hace por anular estados de confort, ¿vale? Es decir, pero no simplemente por ejemplarizar. La gran mayoría de las personas que tienen negacionistas, yo dudaría que no tuvieran teléfono móvil, yo dudaría que no volaran en aviones, yo dudaría
que no fueran al supermercado y se negaran a comprar cualquier cosa que esté envasada. Entonces hay que combatir también desde la ejemplaridad si realmente alguien es negacionista por creencia o por práctica, ¿no? Y en ese aspecto pues hay que sentarse, dar un razonamiento. Los museos tienen esa virtud de ser muy objetivos, de crear el pensamiento crítico que tanto estamos perdiendo. Y el pensamiento crítico en positivo y en negativo. No se trata de convencer, se trata de conectar, se trata de evidenciar. Entonces el negacionismo hay que combatirlo de manera contraria, ¿no? Evidencia con metodología si hay pruebas de que has descubierto de que esto no influye en el cambio climático. Cuando nosotros te estamos diciendo todo lo contrario, es decir, esto sí influye en lo que está sucediendo con catástrofes naturales, con pérdidas medioambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo se combate? Con información. Y en eso los museos hacemos una labor importantísima. Los millones de estudiantes que acuden a los museos en horario escolar es brutal. Es generar una conciencia ambiental desde el punto de vista de la información que se le dan los museos, desde la metodología científica, desde el razonamiento, desde la evidencia. Y eso es muy difícil de combatir, porque se hace con pruebas. Es cuando va a un juicio, ¿tiene usted pruebas? Sí. Pues aquí no hay mucho más que decir, ¿no? Y esto es lo que aportan los museos y es en lo que vamos a seguir con nuestra lucha y nuestro ejercer diario. Bueno, ¿y qué es lo que más despierta interés en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología? Que ustedes tengan controlado y que vean que siempre es de obligatoria visita, de obligada visita. Probablemente es lo experiencial, ¿no? En esto mismo que estamos hablando de la lucha contra el cambio climático, cómo echamos aguas por dos ríos, ¿no? Uno con vegetación y otro sin vegetación, y ver lo que ocurre, ¿no? Ver cómo llega el agua filtrada en donde hay vegetación y con todo lo que incorpora para seguir creciendo positivamente en nuestro medio ambiente, y ver en la zona de sequía cómo la tierra y cómo el agua pasa de menor calidad e incluso llega al mar sin tener ningún tipo de productividad. Cómo el fuego se combate con nitrógeno líquido y congela algo de una sustancia gaseosa, ¿no? Cómo un brazo robótico que acabamos de poner en marcha establece cualquier tipo de máquina, ¿vale?, que queramos nosotros inventar y fabricar cualquier cosa. ¿Qué significa la inteligencia artificial y cómo funciona? ¿Por qué es capaz en ciertas cosas de sustituir incluso al ser humano, pero nunca de modificar su pensamiento crítico que tanto hablamos en este contexto? El planetario, que nos trasladamos al propio cielo que estamos viviendo, solo 3 cielos únicos en el mundo que se pueden contemplar de esta manera: Canarias, Chile y Hawái son los únicos lugares donde podemos contemplar todo aquello que se nos permite del universo y de nuestro cielo. El cine 3D, que estrenamos películas con unos leones marinos que nos van a decir mucho su supervivencia con todo esto que está ocurriendo. La geometría, cómo se mezcla con la papiroflexia y cómo somos capaces de hacer cualquier inventiva desde un propio trocito de papel. La realidad virtual, cómo engaña a nuestro cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos jornadas de puertas abiertas en el Día Internacional de los Museos. Regalamos también gratuitamente el próximo domingo por la tarde un concierto a las 5, y lo que queremos es que nadie tenga una barrera de accesibilidad a entender qué significa divulgar el conocimiento. Claro. Importante también ese detalle, ¿no? Este día, pues que sea de puertas abiertas. Otros podrían haber dicho, hombre, pues venga, a lo mejor pues te cobro menos. No, puertas abiertas para que todo el que quiera disfrute del museo, y como no le va a dar tiempo de verlo todo, tendrá que ir otro día, porque claro, también esa otra, ¿no? Que solo en un día no te va a dar tiempo de disfrutarlo todo. Ahora que ha nombrado José Gilberto Moreno, la inteligencia artificial, dentro de un entorno como es el de la ciencia y la tecnología del Museo Elder, preocupa, como estamos viendo, que esto vaya más y que no se controle. Ocupa. Más que preocupa. Es lo que tenemos que hacer, y incluso es lo que llevamos haciendo en los últimos años, incluso investigando. Hay una parte de los museos que tiene que tener una fase investigadora, ¿no? Y esto cada vez nos estamos ocupando más en el Museo de la Ciencia y en la gran mayoría de los museos, ¿no? Este año además nos vamos a ocupar, ¿vale? Es decir, se está usando adecuadamente las nuevas tecnologías de acceso a la información. Realmente incluso tenemos una conexión con el entorno educador, en este caso con la comunidad educativa, que hay muchas barreras, probablemente por falta de información, de utilizar algo que ya es una evidencia. Es decir, ya todo el mundo tiene un dispositivo móvil, tiene un iPad, utilizan la inteligencia artificial.
tenemos que cuidar mucho cómo es el acceso al conocimiento y hacer competencias en habilidades. No competencias en adquirir más conocimientos o memorizar, porque ya a golpe de tecla todos vamos a buscar información. Todo, incluso lo más sensible, como puede ser un problema de salud, antes de ir al médico miramos en internet qué es lo que nos ocurre, con lo peligroso que eso es, porque las páginas profesionales están solo accesibles al perfil profesional. Al final todo acaba en cáncer o muerte, un simple resfriado incluso si lo consultas en internet. Entonces pongo siempre este ejemplo por lo importante que es saber cómo utilizar, sabiendo que ya las utilizamos. Y esto hay que tener un pacto para descubrir que ya se vive con las nuevas tecnologías, ya existen, son accesibles para todos, pero nos tenemos que ocupar en trasladar las habilidades competenciales y evaluarlas para saber cómo tenemos que utilizarlas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Hemos hecho una primera fase con las redes sociales. Es decir, y te doy 3 datos, José Luis. Todos los jóvenes menores de 14 años, el 100% que acudían al museo, que estamos hablando de 30.000 estudiantes, tenían teléfono móvil. El 100%. ¿Sí? Ni un solo estudiante, estamos hablando de colegios públicos, la gran mayoría, no dejaba de tener un teléfono móvil. Pero el siguiente paso es que la media de redes sociales en las que convivía, ya no solo donde utilizaba, era de 9 redes sociales. Wow. 9 redes sociales diferentes, porque sus pandillas ya son pandillas digitales. Ya no se ven en el parque, se ven en la red, se ven como estás tú, ¿no? Con un auricular y un micrófono. Y además, todos sabían utilizar y usurpaban, quedaban con extraños sin saberlo los padres, sabían utilizar, hacer trabajos de copia y pega, exactamente. El acceso a la información lo tienen totalmente dominado, y nos tenemos que hacer esa pregunta. Si esto es así, si esto es una realidad, ¿realmente estamos educando actualmente a nuestros actuales hijos que se van a jubilar en el año 2090 de la manera adecuada? Las nuevas tecnologías tenemos que darle un giro. Tenemos que saber que existen y tenemos que saber cómo utilizarlas. No somos pesimistas, ¿vale? Porque esto es un ciclo, acaban de llegar y todo el mundo se involucra en ellas, ¿vale? Y hemos visto como redes sociales, pues algunas se han desfasado. Hemos visto como el teléfono móvil, ya empezamos a silenciarlo, ya intentamos agendarlo, ya lo utilizamos para aquello que nos sea más útil. Lo que no tiene que ser es sustituto de la madurez del ser humano. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos y utilizarlas correctamente. Nos estamos ocupando y queremos decirle a la sociedad que no hay que ser negacionistas, como bien tú describías antes, en esta tecnología, porque existe y convivimos, y ya las nuevas generaciones viven con ella, sino que tenemos que saber cómo utilizarla. Claro, lo que pasa es que 9 redes sociales que, como me dice José Gilberto, que emplean, vete tú a saber cuánto tiempo al día, es mucho tiempo. Ya no solo a lo mejor educar a esos niños y niñas o a esos jóvenes, sino también a aquellos que se encargan de darles educación, como pueden ser padres, madres o incluso profesores, que si tuvieran una mejor formación en torno a todos estos nuevos entornos, para la redundancia, a lo mejor podríamos reorientar un poquito todo esto que está ocurriendo, ¿no? Ahí sí voy a ser bastante crítico, ¿no? Hemos llegado tarde. Claro. Hemos llegado muy tarde. El contexto incluso de los educadores les cuesta. Existe además una barrera importante en negar más aquello, es decir, prohíbo el móvil, prohíbo el iPad, prohíbo la inteligencia artificial, prohíbo absolutamente todo. Después salen del colegio los estudiantes y lo usan exactamente igual, y estamos caminando al fracaso, ¿no? A tirarnos a un barranco. Es decir, la evidencia no se puede prohibir, lo que hay que saber es canalizarla, ¿vale? Porque es muy fácil de detectar un trabajo en inteligencia artificial. Es decir, las emociones no existen en las máquinas, incluso la localización no existe en las máquinas, los ejemplos cercanos no existen en las máquinas, la utilidad de las nuevas tecnologías no son capaces de reflejarlas en un trabajo en equipo, en habilidades de memorística, de tener información, de comprensión. Eso no existe y es muy fácil. Pero claro, si los educadores ponen una barrera a decir, no, yo sigo con mi modelo tradicional, usted se aprende esta lección y después yo le hago las 10 preguntas a ver si se ha aprendido esa lección, estamos caminando en sentido contrario. No tiene ningún sentido.
Y hemos llegado tarde, ¿por qué? Porque había que formar al profesorado a que conozca esas redes sociales, a que conozca las aplicaciones educativas que existen, a que conozca el sentido de la inteligencia artificial, y no se ha hecho. Y no se ha hecho. Y eso significan 15 años, porque es crecer con la propia generación. Es decir, si comenzamos ahora, dentro de 15 años cuando veremos resultados. Y entre antes tomamos la decisión de hacer una formación continuada al profesorado y a los educadores, más antes llegaremos, pero hay que empezar ya y eso no está ocurriendo. Empezamos dotando de ordenadores cuando ya los ordenadores estaban 30 años en el mercado. Entonces, cuidado porque tenemos que acelerar, porque nos está comiendo la nueva tecnología y el acceso a la información inmediata, y ya además no es solo el acceso, sino el suplir a través de la inteligencia artificial las tareas de conocimiento, y eso hay que revertirlo cuanto antes. Por eso digo que en el caso nuestro del Museo de la Ciencia y la Tecnología, lo que nos ocupa es decir, cómo acceder a esta tecnología de manera adecuada, de manera adecuada. Y ahora hay que decir, consulta al especialista, como mismo te tomas un medicamento y consulte a su profesional de la farmacia, ¿no? Pues consulta al especialista cómo usar esta tecnología. No puede ser, y esa media que decía de las 8 redes sociales por cada chico menor de 14 años, no puede ser que no las conozcamos. Claro, pero ¿por qué son 8? Porque cuando nosotros nos metemos en el Facebook, nos metemos en el Twitter y ellos detectan que estamos ahí, pues ya se van a otra red social. Y cuando alguien que no quieren en esta red social, pues se van a otra. Y si detectan que el padre la conoce, pues se van a otra. Y claro, ellos manejan una situación que tienen 8. Una generación como la nuestra se quedó en las convencionales. Y claro, vemos redes sociales que son que son ya de gente mayor, de gente de una generación de cuando crecieron esas redes sociales. Tú eres un adelantado, José Luis, que ya vas al metaverso, vas a otro tipo de conectividad, el acceso lo haces muy accesible a la información en el tiempo que quiera el oyente o el televidente conectarse, etcétera, etcétera, ¿no? No todo el mundo está caminando en el mismo sentido. Tú eres un avanzado en los medios de comunicación, ¿no? Y vemos cómo otros medios de comunicación van perdiendo sus fieles precisamente por no tener canalizados esa accesibilidad de hoy en día, ¿no? Claro, te tienes que adaptar a los nuevos tiempos, y si este es el canal el que está utilizando la juventud o los jóvenes u otros perfiles, pues también tienes que darle cabida, y bueno, que vean que la información también se tiene que dar de manera rigurosa y no creerse todo lo que se cuenta por ahí o te llega en el móvil. Bueno, para ir acabando ya, José Gilberto Moreno, yo antes hacía una reflexión de algo que le preguntaba a Delia Escobar, ¿no? Concejala de museo del Ayuntamiento de La Orotava. Digo, si alguien rompe algo en un museo, ¿qué pasa? Hay seguros y demás. Pero ¿qué pasa si alguien rompe algo en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología? Bueno, pues prácticamente todos los días se rompe algo, ¿vale? Es cierto que están los seguros, hay que tener mucho cuidado, es decir, no se puede romper un valor patrimonial, porque entonces desaparece para siempre, un valor artístico, eso desaparece para siempre. Es decir, piensen que la principal misión de los museos es conservar, preservar y divulgar nuestro patrimonio. En el caso de las piezas inéditas hay que protegerlas, es decir, hay que evitar que haya una rotura. Nosotros ponemos el acceso, o sea, no, tenemos que cambiar una gafa de realidad virtual cada 3 meses más o menos, unas gafas que valen 400 euros, ¿vale? Que nosotros asumimos que si se rompen es porque se utilizan. Si la han utilizado 400 personas, digo, vale, asumimos que 1 euro de los 2 euros que paga para entrar al museo, pues va a ir a reponer pues el material que existe allí. Los museos de la ciencia son diferentes porque son supervisados. Nosotros tenemos divulgadores científicos con titulación universitaria, tenemos guías auxiliares, que aquello que hay que manejar, que aquello que hay que interactuar, que hay que experimentar, tratamos de que sea supervisado para que esas roturas no se produzcan. En nuestro caso, el seguro va más dirigido a las personas que a los materiales. Tenemos un seguro del continente del museo que generalmente pues está valorado, pero que tiene que tener la condición de que esté protegido. En nuestro caso, la gran mayoría de aquello que se puede tocar no está protegido. Entonces utilizamos la supervisión y un presupuesto pues, para reponer aquello que haya que ir cambiando por ese desgaste del día a día. Claro. Bueno, una muy rápida. Han obtenido también el sello Turismo Científico, ¿no? Es una de las 90 entidades de toda España que promueve la difusión de la ciencia entre los visitantes. También hay que reconocer los premios y los galardones, y ya también nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado a que el Museo Elder reciba de vez en cuando alguno que otro, ¿eh? Sí, es un premio, porque es de los que más
nos sentimos orgullosos porque son de los que más se evalúan. Ujú. Y entonces a veces hay premios de reconocimiento porque hay una labor, pero es que este es muy evaluable. Estos son más de 40 ítems que hay que evaluar, que viene un grupo de expertos que hace una continuidad, que no lo hacen una visita solo, sino que va viendo tu programación y si realmente tiene interés para después exportarlos a todo el mundo, porque es un sello muy importante que te da un prestigio en este caso de la divulgación, ¿no? Y estamos muy orgullosos de que nos lo hayan dado porque significa que se hace bien el trabajo del día a día. Y eso, bueno, es un reconocimiento a los profesionales que trabajan en el Museo Elder. Sin duda. Grandes profesionales, también hay que decirlo, las cosas como son. Bueno, la última pregunta para José Gilberto Moreno es una extraña pregunta, que es una sección que hay en el programa, y ¿está dispuesto José Gilberto Moreno a pasar por la extraña pregunta? Vamos adelante, espero no dar extrañas respuestas. No, no es muy extraña tampoco, está relacionada más o menos con lo que estamos hablando en el día de hoy. La extraña pregunta para José Gilberto Moreno es: ¿qué famoso científico, inventor o creador te habría gustado ser? Da Vinci. Da Vinci tenía, era global, tenía una mente creativa que se disparaba, ¿no? Es decir, ver al Da Vinci médico, ver al Da Vinci escultor, ver al Da Vinci inventor de querer volar, por ejemplo, ver al Da Vinci pintor, claro, esa mente creativa, tener un diálogo con él sería brutal. ¿Vale? Sería brutal poder decir, ¿cómo es posible en tantas disciplinas científicas por un lado y artísticas por otro, cupieran un cerebro humano y dejar el legado que dejó? Entonces, pues, un desayuno simplemente, un cafecito con él, eso sería regalos Sí, para una sí, sí. vida. Lo que pasa es que, claro, yo creo que te daría poco tiempo en un cafecito de sacarle toda esa información porque siempre tendrías más preguntas, ¿verdad? Pero bueno, bueno, bien, Sí, sí. bien respondido, bien respondido. José Gilberto Moreno, enhorabuena al Museo Elder, a todo el equipo y bueno, la verdad, siempre un placer poder hablar de todo esto que nos rodea y que con datos tan importantes como el que nos acabas de dar hoy, ¿no? Del uso de redes sociales, yo creo que también pues tenemos que hacer un fuerte trabajo para seguir en el camino correcto. Por lo menos intentarlo y orientarnos. Así es. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Hasta luego. Muchísimas